Tenemos a un experto en la materia. Él es ambientalista y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Luis Carvajal está con nosotros en Dímelo Noticias para ampliar este tema que hemos titulado La desaparición de la laguna de Cabral y su impacto en el medio ambiente. Buenas noches, don Luis Carvajal, bienvenidos. Buenas noches. Creo que hay muchas cosas que aclarar o que explicar para entender el fenómeno que está ocurriendo en la laguna de Rincón. Primero, cuando hablamos de la laguna, pues, la gente siempre piensa en una dimensión, en un tamaño. Si a mí me preguntan cuánto mide la laguna, la pregunta sería, ¿en qué época? ¿En la época de mayor estiaje? ¿En la época de mayor volumen de agua? ¿En los periodos intermedios? Y vamos a ver que esta laguna puede variar su tamaño con variaciones tan significativas de hasta 18 y 20 kilómetros. Hablamos de una laguna que se habla de que su cuerpo normalmente tiene alrededor de 26 kilómetros, pero que puede expandirse hasta casi 40 y puede disminuirse como ahora a apenas 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros cuadrados. ¿Por qué pasa esto? Por tres razones. Uno, esta laguna está en la zona principal de drenaje medio bajo del río Yaque del Sur y recibe las aguas que vienen desde Sierra de Bauruco y desde una serie de sistemas próximos. Es esta agua que viene de la Sierra de Bauruco la que establece el nivel base de la laguna, porque las aguas del Yaque del Sur llegan allí cada vez que hay eventos hidrológicos significativos, una tormenta, un huracán, una gran aguada, y cuando viene, por ejemplo, imagínate la tormenta Noel, que bajó alrededor de 2.600 metros cúbicos por segundo, creó una inundación que llevó el espejo de agua a casi 60 kilómetros cuadrados, para que tengamos una idea. En el año 2011 hay un informe de una consultoría italiana que se hizo para buscar solución al grave problema de la laguna. ¿Saben cuál era el grave problema? Las inundaciones. Si la forma en que la laguna se expande y todas las recomendaciones que están contenidas en ese informe iban dirigidos a disminuir los volúmenes de agua que llegan a la laguna. De repente nos encontramos que en las derivaciones para riego, que la creación de un muro, que el canal Trujillo y una serie de obras hidráulicas que desvían una parte del agua aparecen como si fueran una causa principal. Y si ciertamente tienen que ver con lo que está ocurriendo, el gran fenómeno de la laguna de Cabral ocurre muy lejos de la laguna. Tiene que ver con la cuenca alta del Yaque del Sur, en los parques Valle Nuevo y José del Carmen Ramírez. En la zona de Valle Nuevo están las aguas que discurren hacia la presa de Sabanayegua y del José del Carmen Ramírez vienen las aguas del río San Juan y las aguas que todos se van a juntar para hacer el río Yaque del Sur. El Yaque del Sur ha disminuido significativamente su caudal. Sí, quiero preguntarle, además de esos elementos que usted ha señalado, ¿cuáles otros factores han incidido para la muerte, se podría decir, o muerte o desaparición de este importante lago natural? Mira, ahí va. ¿Por qué es importante? Porque todas las causas suman. Por ejemplo, los factores locales en el entorno de la laguna, podemos sacar 7. El primero es la desarticulación de los ecosistemas, la deforestación, la eliminación, por ejemplo, de las eneas para expandir la ganadería, la sobredemanda de agua o una demanda no articulada, porque la región no tiene un sistema de ordenamiento territorial y no hay, por lo tanto, un programa adecuado de las aguas. Cierto, de repente
la rehabilitación del ingenio implica nuevas demandas de agua a partir de los canales del Yaque del Sur. Una parte de esa agua debió haber estado derivando hacia la laguna, pero esto es insignificante. Quiero que sepan que en la laguna se evapora casi 2,5 veces el volumen de agua que entra. Por lo tanto, para que haya agua en la laguna, tienen que producirse los flujos constantes que mantienen el espejo y las avenidas extraordinarias que tenemos prácticamente 5 años que no ocurren. Estamos en el 2020, en el 2015 hubo una sequía extraordinaria y aunque el fenómeno del niño dio un paso breve a la niña, acuérdense siempre que en nuestra área el niño es sequía y la niña es agua, la niña fue muy breve y los eventos hidrológicos extraordinarios que ocurrieron no han sido suficientes para mantener el equilibrio de la laguna. ¿Por qué es importante? Porque lo grave de la laguna no es su nivel de agua. Lo grave es que hemos fragilizado los ambientes en el entorno de la laguna. Lo grave es... ¿Cómo impacta esto en nuestra flora y fauna y la biodiversidad en sentido general? No, impacta de manera significativa. No nos olvidemos que esta laguna es una reserva, es un refugio de fauna y tiene también una flora única en su contexto. Y es un refugio riquísimo de fauna, es un punto intermedio en la migración de la avifauna que va hacia Sudamérica y es destino para también algunas aves. Es un ecosistema con moluscos, peces, o sea, con una fauna de invertebrados impresionante, no estudiada del todo todavía, y con una fauna con peces que sostienen la economía de la región. Pero la economía de la región depende tanto de esta laguna porque ella es una escala intermedia para los distritos de riego. Cuando usted ve las zonas de inundación, los mapas de riesgo de inundación, verá que todo el contexto, todas las comunidades que están en el contorno de la laguna están bajo riesgo de inundación. Estamos hablando entonces de que ciertamente esta es una zona en la que el agua se presenta abruptamente. Esta agua bruta llena este cuerpo de agua y este cuerpo empieza a evaporarla y a partir de los ciclos hidrológicos 4 años y medio, 5 años y medio, 6 años y medio, que nos llevan a periodos de estiaje y periodos de mucha lluvia, pues la laguna oscila como tal. La situación que tenemos es gravísima, pero es más grave porque la laguna está sobresedimentada. Los grandes sedimentos que vienen desde las cuencas mal manejadas, la cuenca media y la cuenca alta del río Yaque del Sur. Este río Yaque del Sur, o sea, tiene zonas agrícolas muy mal manejada, está totalmente deforestada en sus áreas superiores. En ese mismo orden, también ha sufrido la eliminación de la vegetación ribereña de la laguna y el avance de las actividades agrícolas. Además de que en la zona, quiero señalar esto, hay algunas actividades que hay que evaluar su impacto. Por ejemplo, la presencia de Blocuri, que suma también sedimentos, no creo que sea tan significativo como lo que aporta el yaque, pero está claro que esto tiene que ser sometido a una evaluación ambiental que pueda establecer si las observaciones de la comunidad alrededor de los impactos Blocuri son correctos o no. Pienso que suma, al igual que suma las artes malas de pesca y de manejo de la laguna. Sí, o sea, en ese mismo orden se ha denunciado que sectores privados han desviado el río, el agua del río Yaque del Sur, que se desembocaba en la laguna de Cabral, y que esto en gran medida ha contribuido a que se haya desaparecido, se haya secado este lago. Su opinión al respecto. Mira, ahí hay un manejo horrible del riego. Y ciertamente este manejo del riego demanda un ordenamiento específico. Vamos a ver, nosotros tenemos las tomas que van para alimentar
en los cultivos de musácea, de plátano y guineo, en la zona que son muy demandantes de agua. Tenemos las derivaciones que ha hecho el ingenio también, y tenemos una serie de derivaciones menores, pero el Yaque del Sur aporta las aguadas cuando tenemos las grandes avenidas. No se olviden que el Yaque del Sur va camino a la bahía de Neiva, pasa próximo a la laguna, pero no está virtiendo de manera continua a la laguna. El canal de Mena, por ejemplo, que deriva una parte para los riegos, o el agua que se toma para enviar a la zona de Cristóbal son significativos. Lo grave de estas acciones es que no están respondiendo a una política de ordenamiento, de que no hay un acompañamiento y un seguimiento real ni de las autoridades de medio ambiente, ni de la de agricultura, ni la del INDRI. El INDRI en la regulación clara de los caudales que se separan para riego. Y dos, en la posibilidad de derivar parte de las aguas del Yaque del Sur hacia el lago Enriquillo. Pero no nos olvidemos que hace apenas unos años la gran preocupación de la sociedad dominicana era cómo disminuir la cantidad de agua que le llegaba al lago Enriquillo, y que llegaba exactamente por esta vía, porque la laguna de Rincón es un punto previo de las aguas que derivan hacia el lago Enriquillo. Sí, y es importante esto ¿Cree usted que ha habido manos criminales o interesadas que incidieron en ese proceso de desaparición del estanque? Mire, lo primero, sí, ahí hay una demanda no organizada en los sistemas de riego. Yo no me atrevería a decir que constituyen manos criminales intencionadas los programas agrícolas que maneja la comunidad. Creo que hay un mal manejo que tiene obligatoriamente que ser corregido y acompañado. Hay una mano criminal de un Estado que no ha permitido ordenar las macrocuencas, que está apostando, por ejemplo, a la minería en la altura, que sigue con unos esquemas de manejo de riego en los cuales hay enormes pérdidas. Cierto que Block Jury tiene que regular su impacto y está obligado así, está violando la ley ambiental, incluso a ser sometido. Yo creo que en un sistema de planificación de riego hay que discutir los volúmenes y la responsabilidad frente a los volúmenes que está manejando el ingenio Barahona. Ojo, pero puede ser extremadamente peligroso confundir los fenómenos naturales agravados por la fragilidad ambiental como por ejemplo, la oscilación, los periodos de sequía y los periodos de sobrecrecimiento, que son normales, ahora están potencializados porque la laguna está sobresedimentada, porque está en esta sobredemanda, que bajo la situación específica de la laguna se convierte en una acción casi de carácter delincuencial, pero sobre todo el hecho de que nosotros no tenemos una visión integral del manejo de una zona tan frágil. Por eso quiero repetir que todavía hace apenas 5 años estábamos buscando soluciones para los excesos de agua que había en la zona, y ahora estamos preocupados porque no tenemos agua en la zona. Lo que no estamos viendo es que estas oscilaciones han hecho mucho más frágil a las variaciones climáticas un entorno de un enorme valor. La gran preocupación para nosotros es la fragilización general de nuestros ecosistemas, que tiene que ver con manos criminales. ¿Saben con qué mano criminal? Es que el problema de la laguna de Rincón está muy lejos de la laguna de Rincón. Se inicia en Valle Nuevo, y en Valle Nuevo el propio Ministerio de Medio Ambiente ha estado estimulando el desarrollo de una agricultura perniciosa. Es que el parque José del Carmen Ramírez, donde nace el río San Juan, y parte de los afluentes que constituirán el Yaque del Norte, que es el agua que debe alimentar toda esa cuenca baja. Señores, hay más planta en el panel que ustedes tienen de su programa que la que tenemos en el parque. Está totalmente deforestado. Es que las prácticas agrícolas están de cada 5 metros cúbicos de agua que se deriva para el riego, están perdiendo 4. Sí. Y esta agua que se pierde en una zona con un nivel tan amplio de evapotranspiración
Me están hablando de una falta de política de inversión en ese sentido. Finalmente. Y es criminal. Pero además, nosotros no tenemos en ninguna de las comunidades del entorno de la laguna, absolutamente en ninguna, un sistema de tratamiento de aguas servidas. Y por lo tanto, el proceso de sequía y de arenización de la zona se convierte en mucho más grave porque hay tensores ambientales de otro tipo. Es una zona en la cual las artes de pesca presionan de tal manera que terminan empobreciendo. Finalmente, ahora, ingeniero, se nos está sí, acabando el tiempo. La última pregunta, finalmente. ¿Cree usted, en resumen, en definitiva, como un experto en materia medioambiental, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que hay posibilidades de rescatar la laguna de Rincón en el municipio de Cabral? ¿Y qué plantea usted al respecto para poder rescatar esa reserva de agua natural? Estamos obligados a definir políticas para recuperar esos ámbitos. Y esas políticas pasan primero por un ordenamiento de las cuencas, segundo por el ordenamiento general del territorio y la articulación de las comunidades y las iniciativas locales con las instancias del Estado que tienen responsabilidad, fundamentalmente INDRI, Ministerio de Medio Ambiente, que es quien tiene la responsabilidad central, Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene que asignar recursos, porque nada de esto se va a resolver simplemente con que hablemos. Necesitamos recursos para ello. Sí, es posible recuperarla. Tenemos pérdidas extremadamente sensibles, porque las pérdidas de biodiversidad no se recuperan de un día para otro, pero estamos obligados a hacer todo lo posible para recuperar la laguna. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero ambientalista, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, don Luis Carvajal. Importantes explicaciones en materia técnica, pericial, sobre esta situación de la laguna de Cabral, la laguna de Rincón, en la provincia de Barahona. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Continuamos.